como todos sabemos, la última reunión de este año. Y yo quisiera tener una reflexión referida, como decía Cristian, privilegió las canciones que tenía la palabra gracias. Y es un motivo de dar gracias a Dios en esta noche. Agradecimiento porque hemos pasado todo un año en el cual el miércoles me referí un poquito a esto, en el cual hemos vivido distintas circunstancias, bastante difíciles en algún momento, y sin embargo, como siempre, Dios ha sido fiel. No hay otra manera. Él no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel. Y su fidelidad nos ha permitido llegar hasta este momento, llegar hasta esta última reunión del año, por supuesto. El miércoles nos estaremos viendo nuevamente. Pero es un motivo de agradecimiento. Es más, yo me abro a que si algún hermano o hermana quiere manifestar algún motivo de agradecimiento especial por algo, lo haga con toda libertad. Hay muchos motivos para agradecer. A mi mente viene algo muy sencillo. Agradezco a Dios, entre otras cosas, porque si bien algunas tardes, ustedes saben que yo estoy en un grupo que no tengo nada que ver, ¿no? Porque no entiendo ni de letra, ni de música, ni de composición, es el grupo de alabanza. Si bien en algunos domingos he visto algunos mensajes que me han sacado un poco de quicio, sin embargo, le agradezco a Dios por el grupo de alabanza, que estuvo todos los domingos, a veces menguados por el número, otras veces no, pero le doy gracias a Dios porque es un grupito que lo hizo en el temor de Dios y que estuvo todos los domingos. Sé que tienen momentos de oración y han progresado. Eso para mí es un motivo de gratitud a Dios. Hoy faltaron algunos, pero por motivos de trabajo. Motivo de gratitud es que todos los miércoles pudimos estar orando. Hay muchos motivos de gratitud. Hay una canción, para que vean que entiendo, por algo estoy en el grupo de alabanza, de Jesús Adrián Romero. Quiero decir que es un motivo de gratitud, pero a veces, como estamos en un grupo pequeño, me puedo sincerar. La letra de esta canción de Jesús Adrián Romero dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Quizás algunos nos hemos sentido en algún momento así. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Es una hermosa canción. Muchas veces quizás a lo largo del año nos hemos sentido un poquito desgastados, desganados, cansados, con la armadura un poco rota. Sin embargo, hemos venido a Dios y siempre Él nos ha ayudado y nos ha restaurado. Yo en esta noche quisiera referirme a un lugar que está en el Antiguo Testamento, a un libro que está en el Antiguo Testamento, que en un momento determinado del pueblo de Israel hubo un quiebre en ese pueblo, hubo una situación límite que hubo que pasar, que llevar adelante, pero el pueblo aprendió de una manera extraordinaria. Resulta que un líder, a pesar de que esa palabra, no está en esta noche un hermano que me regañaría, hubo un hombre que llevó adelante el pueblo de Israel que había fallecido, había terminado su tarea, Moisés. Había finalizado su tarea. De lejos había visto la tierra prometida, pero Dios no le había permitido ingresar. Pero levanta a otro hombre, a otro gran hombre que es Josué, que tiene por obra delante entrar a la tierra prometida. Y en un determinado momento, ya cuando está al mando de ese pueblo, o cuando lo está liderando,
tienen que cruzar un río, el Jordán. Y allí es donde se desarrolla esta escena. Y quisiera referirme a ella brevemente y tomarla como, hoy es la última reunión del año, y tomarla como finalización y también como inicio de algo. Dice Josué, capítulo 4, si mal no recuerdo, el libro de Josué, capítulo 4. En el momento que Dios le da la orden a Josué de cruzar el Jordán, les dice así, Josué capítulo 4. Entonces, versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Más adelante dice, en el versículo 15, luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del río del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Pero antes dice, a esto me quería referir, el versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. 12 piedras para recordar ese acontecimiento. Y leo en el capítulo anterior, dice, versículo 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció así, que cuando los pies de los sacerdotes se asentaron, las aguas del Jordán se detuvieron. Yo quisiera referirme a esto, que en ese determinado momento de la historia del pueblo de Israel, un momento bisagra, digamos, el pueblo de Israel tenía que cruzar el Jordán. Y Josué les manda que levanten 12 piedras en conmemoración de ese acto. Pero previamente, que es lo que me había salteado y yo quería leer, les dice que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se posen a la orilla del río Jordán, de ese caudaloso río que corría en esa época del año, las aguas del Jordán se iban a detener. Y yo me quería referir en primer lugar a eso. Hoy somos un pequeño grupo. Hay algunos hermanos que no están de vacaciones, algunos se han tomado el fin de semana. Somos un pequeño grupo, pero el Señor está en medio nuestro. Y en aquella época eran los sacerdotes los que tenían que poner los pies en la planta del Jordán. En aquella época había sacerdotes. Sabemos que el sumo sacerdote hoy es el Señor Jesucristo mismo, pero también sabemos que cada uno de nosotros somos sacerdotes. Por eso que cada mañana cada uno de nosotros, con total libertad, podemos rendirle culto en la cena del Señor, como sacerdotes que somos. Pero así como sacerdotes que somos, como hijos de Dios que somos,
Hay una realidad que tenemos que entender y que la podemos comentar entre nosotros para que de alguna manera la podamos extender a aquellos que hoy no están. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios que es necesario que la planta de nuestros pies se apoyen en el lecho del río para que las aguas se detengan o para que una obra extraordinaria se lleve a cabo, como era en ese momento que el río Jordán se secase. Nadie lo podía creer, pero todo un pueblo tenía que pasar. Pero hubo sacerdotes que llevaban el arca, que pusieron sus plantas del pie en el lecho del río y el lecho del río se secó. Es decir, que hay algún momento en la vida que cada uno de nosotros, tenemos que poner la planta en el lecho del río. Es decir, tenemos que tomar la iniciativa de alguna manera para que Dios produzca algo distinto en nosotros y como congregación. Ahora hay un detalle. Dice que el detalle es que la primer figura de toda esta escena es el arca de Jehová. Es decir, la presencia de Dios tenía que estar en el río. La presencia de Dios tenía que conducir. Los sacerdotes tenían que poner las plantas del pie en el lecho del río, pero el arca debía estar en el medio del río mientras que el pueblo de Israel cruzaba ese río Jordán. Y entonces hay dos situaciones en esta última reunión de este año 2018 que quisiera que nosotros viéramos, que en algún momento tenemos, de una manera u otra, que decidirnos, o yo me tengo que decidir, a poner las plantas de mi pie sobre el lecho del río, pero debe estar la presencia de Dios manejando mi vida y manejando cada una de nuestras vidas. Si no, es imposible que el Jordán se seque. Pero en este caso sí ocurrió, porque la obra que tenían que hacer los sacerdotes la hicieron, pusieron sus plantas al pie del lecho del río. Pero también el arca de Jehová estuvo presente en todo ese momento. Y la presencia de Jehová tiene que estar presente en cada momento de nuestras vidas. No hay un arca como en la antigüedad, pero está Dios mismo dentro de cada una de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué yo no tomo la iniciativa de pisar con la planta del pie, no el lecho de un río, sino de tomar la iniciativa en llevar adelante algo, pero sabiendo que Dios está adelante? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, como congregación, pensar es la última reunión del año y la verdad que Dios nos ha manifestado su fidelidad en todo momento. A pesar de que quizás no tuvimos la valentía de poner la planta del pie en algo, pero como congregación, como individuos, darle el primer lugar a Dios, yo el primero, que la gloria de Dios, que la presencia de Dios esté siempre en cada uno de mis actos, en cada uno de aquellas cosas que yo quiera hacer, que en cada pensamiento esté primero la presencia de Dios, que Dios forme parte de mi vida siempre. Dios está dentro mío, pero ¿cuántas veces le damos el primer lugar a Dios para que Él nos conduzca? ¿Cuántas veces le doy el primer lugar a Dios para que Él me guíe? Bueno, Dios le manda además a Josué que tome 12 piedras, representando a cada 12 tribus de Israel. Y Josué las toma. Y Josué hace y las levanta cuando pasó el Jordán. Pero además, Josué toma otras 12 piedras que las pone en el lecho del Jordán. Y pasa a un lugar que se llama Gilgal. Y ese nombre significa Dios quita el oprobio. Durante 40 años había el pueblo de Israel caminado por el desierto. Pero resulta que los sacerdotes ponen las plantas de sus pies en el lecho del río, conducen el arca de Jehová, pasa todo el pueblo, le manda que ponga 12
piedras del otro lado del Jordán para recordar las generaciones venideras el milagro que Dios había hecho. Pero además Josué agarra 12 piedras y también las pone en el lecho del Jordán. Y entonces en aquel lugar que hacen cabecera el pueblo de Israel, Gilgal, hay 2 monumentos. Hay uno que es el de las 12 piedras que están pasando el Jordán, que es una conmemoración, un recuerdo, una rememoración de que Dios había hecho ese milagro. Pero había otras 12 piedras en el lecho del río que cuando bajara la creciente se iban a ver. Y estas iban a ser las piedras que iban a recordar que el pueblo de Dios había pasado por las aguas y me habla de resurrección. Esos 2 indicios de recordación y resurrección creo que nos tienen que seguir a lo largo de todo el año. No olvidar nunca el sacrificio que hizo el Señor Jesús y recordar el milagro que hizo el Señor Jesús con cada una de nuestras vidas. Y tampoco olvidarnos de la resurrección del Señor Jesús. Hoy en día no se habla mucho de la sangre del Señor Jesús, y es aquella sangre que nos limpia constantemente de todos nuestros pecados. Como iglesia, tener presente esas 12 piedras o esas 24, una rememoración. Dios hizo un milagro muy grande con nuestras vidas. A veces pienso yo en las cosas que uno ha hecho, de las cosas que quizás algunas no tan graves, pero pérdida de tiempo, que es gravísimo. Y Dios ha tenido paciencia y ha tenido paciencia. Y entonces recordar que esas 12 piedras nos recuerden la paciencia que Dios nos ha tenido y que nos sigue teniendo, del tiempo que muchas veces perdemos. Pero también esas 12 piedras que quedaron en el lecho del Jordán, recordarnos la resurrección del Señor Jesucristo. Y ese mensaje terrible que es que creemos en un Señor Jesucristo que murió, pero a la vez resucitó. Miren, hay un versículo en el libro de 1 Corintios, la carta del apóstol Pablo a 1 Corintios, que la verdad, en el capítulo 4 de 1 Corintios, porque ahora estamos hablando de algo que pasó en la historia. Y uno me puede decir, sí, está bien, el Señor, sin lugar a dudas, Dios secó el Mar Rojo, secó el Jordán, hizo milagros. Pero Néstor, era otra época, ahora no pongas la planta del pie, no sé, en un riacho, porque seguro no se va a secar. Y es probable, quizás sí, pero lo más probable es que quizás no. Ahora, fíjense lo que dice Pablo, pasó la época de la ley, estamos en la gracia, no me habla de río, no me habla de mar que cruzar, pero después de hablar de cosas que quizás no tenían mucho que ver, dice en el 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Caramba. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Cuántas veces dice el apóstol Pablo? Porque el Evangelio es poder de Dios. Ahora, yo entonces reflexiono, y quisiera que reflexionemos juntos. En aquel momento, cuando el cruce del Jordán, la verdad, que no servían las palabras, no servían. Había que cruzarlo, no había discurso, no había curso de oratoria, no había ni homilética ni hermenéutica, había que cruzar el Jordán. Y Dios se manifestó con su presencia en el arca. Y los sacerdotes pusieron las plantas de sus pies en el lecho del río, y el río se secó. Ahora, el poder de Dios menguó de ninguna manera. ¿Y qué me está diciendo el apóstol Pablo? Dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Y yo quiero reflexionar que quizás nos estamos abrumando de palabras. Yo estoy queriendo establecer el reino de Dios, el reino de los cielos, con palabras. Y suenan huecas cuando no están inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Y acá qué me dice el apóstol Pablo? Que el reino de Dios no son palabras, sino que es poder. Pero no el poder que yo le puedo imprimir a mis palabras, ni la fuerza con la que las puedo decir, ni si tengo mayor poder para hablar, para convencer. No, me está diciendo el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, en este versículo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y entonces, yo no les voy a preguntar para que me respondan, ¿cómo estamos en este tiempo, en este momento, en esta altura del año? ¿Cómo estamos estableciendo el reino de Dios? ¿Cómo lo estoy estableciendo yo? ¿Con palabras o con poder? Y es para reflexionar. A veces nos excedemos en palabras. A veces nos excedemos en argumentos. A veces nuestras disputas, inclusive, como previamente habla el apóstol Pablo, están dadas entre los hermanos en aquella época de Corinto, en esta época de la ciudad de Buenos Aires, en algún momento de Galván, pobladas de palabras, de argumentaciones, y el poder de Dios no se ve. Ahora eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, primariamente responsabilidad mía, primariamente responsabilidad de aquellos que tenemos más años. Pero no nos dejemos llevar entonces por palabras. Dejemos que el poder de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Y no nos dejemos manejar tanto por palabras, por argumentaciones. No dejemos eso. No dejemos que eso nos gobierne. Permitamos que, como dice el apóstol Pablo, dice acá, dice, el reino de Dios no consiste en palabras. Y el apóstol Pablo tenía palabras y palabras y palabras para, si quería intentar establecerlo con palabras, pero no lo hacía. Él se manifestaba ¿cómo? Con poder. No consiste en palabras, sino en poder. En la antigüedad, al cruce del Jordán y en tantos otros momentos, no consistía en palabras. Sí había una sola palabra, como hablábamos el miércoles. Una sola palabra que en algún momento habló. Y fue Dios mismo, desde la cima del monte Sinaí, y tembló el monte y tembló la tierra. Y cuando habló Dios, su pueblo no le obedeció. Pero era poder de Dios. Ese poder está intacto. Después cruzó el pueblo, de peregrinar 40 años, cruzó el pueblo, el río Jordán, y se estableció en Gilgal. Se acabó el oprobio de ese pueblo. Y se levantaron esas 12 piedras conmemorativas de ese gran milagro y de esa gran obra que Dios había hecho. No los hombres, Dios. La idea es que en esta última reunión del año, con temor delante de Dios, levantemos en forma recordatoria 12 piedras, pensando de dónde Dios nos sacó. Pero también otras 12 piedras que son las que quedaron en el lecho del Jordán, haciendo memoria de la resurrección, es decir, de la nueva vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y finalizando, pensar que el reino de Dios no se construye con palabras, se construye con poder. Y que nosotros no tenemos ningún poder, pero el poder lo tiene Dios y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. ¿Qué diferencia hay entre aquellos hombres de la antigüedad
de aquellos 11 o 12 que cambiaron prácticamente el mundo, se dejaban manejar por el poder de Dios. Y aún después, pasando los primeros cristianos, de los cuales no tenemos quizás desde ya no tenemos en las Escrituras, pero hay historias de aquellos primeros cristianos que no se basaban en palabras, sino que quizás ante la hoguera que se les acercaba y invitándolos a aquella soldadesca de los romanos a que negaran el nombre de Jesucristo, no se apoyaban en palabras, sino que encomendaban su causa al Dios de los cielos. Eso es poder de Dios. Estoy dispuesto yo a hacerlo. Estamos dispuestos a hacerlo. Quizás sea más fácil que el reino de Dios se establezca con palabras, porque es mucho más fácil. Pero Dios quiere, y me pide, y nos pide, creo, estoy seguro, que establezcamos el reino con el poder de Dios, que es permitir que Dios se manifieste en nuestras vidas, en donde estemos, con lo que tengamos que hacer. Yo sé que hay hermanas que ni hablan y seguramente están estableciendo el reino, no con palabras, sino con el poder de Dios. Los que están en la alabanza, seguir haciéndolo con el temor de Dios. Los que podemos tomar parte, olvidarnos de palabras, olvidarnos de discursos y permitir que el reino de Dios se establezca con poder. ¿Cómo es esto? No es milagro, es entregarle cada uno de nosotros en sencillez, en humildad, diciéndole, Señor, primero, establece tu reino en mi vida, que seas el primero, Y después, Señor, que no sean mis palabras, sino que sea mi vida la que permita cambiar a los que me rodean. Que sea mi vida, que a través de mi vida vos te manifiestes para que los que no te conocen, te conozcan. Si la verdad cuando alguien le habla a una persona que no es del Señor y pretende con argumentos acercarlo a los pies del Señor, es casi imposible. Pero si ven algo distinto, que uno dice una sola palabra, guiado por el Espíritu, toca el corazón. Es poder de Dios. Yo creo que lo he dicho, pero hay un hermano que a veces le mandamos cartas, creo que este año se le ha mandado, don Cecilio Ortega Yarde. Yo me acuerdo hace muchísimos años, sería mucho más joven él. Lo habíamos invitado a la iglesia en San Andrés, donde yo me congregaba. Y en esa época venía en tren él, no sé si desde Jujuy andaban los trenes. Y paraban en San Miguel, en Miguelete. Y él se bajó y no sé, se tomó un colectivo y terminó en la avenida 3 de Febrero. La avenida 3 de Febrero hoy se llama Juan Domingo Perón, en San Martín, divide los partidos de San Martín, divide San Martín de San Andrés. Y en aquella época ya estaban todos los boliches bailables. Y él llegó más temprano. Don Cecilio Ortega Yarde entró al boliche. Y lo encontramos ahí, dijimos, caramba, un misionero, qué testimonio. Y les estaba predicando a los muchachos del boliche. No había empezado, pero estaban todos los que preparan. Yo no me animo. Pero este hombre no tenía muchas palabras. Él dio gracias, yo lo he escuchado dar gracias, porque estaba subiendo los montes y en un determinado momento ya las alpargatas se le habían terminado, pero dio gracias a Dios porque entró en una choza y alguien le ofreció un calzado nuevo, le ofreció zapatillas que funcionaban. ¿Saben qué? Eso es evangelio. No son palabras. Es poder de Dios.
Me falta mucho para eso. Creo que nos falta. Dios nos ayude. Dios va a seguir siendo fiel en el 2019, seguramente. Está que nosotros le seamos. Está que nos olvidemos por un momento de palabras, de argumentos, de discusiones. Y estemos dispuestos, y esté dispuesto yo, a poner la planta de mi pie para que Dios obre. Amén, hermanos.